Hola, muy buenos días mis queridos niños, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Miren, aquí tenemos a nuestro monstruo de los colores. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Se sienten asustados, enojados, contentos, un poquito cansados o se sienten tristes? Bueno, la verdad es que yo espero que la mayoría de ustedes se encuentre contentos y muy entusiasmados de iniciar una nueva clase, y si no, yo estoy segura nos vamos a ir animando en el camino. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje. Y el objetivo para el día de hoy será, como lo han leído en nuestro título, identificar y analizar las principales características de la leyenda. Así es que vamos a partir respondiendo esa preguntita que estoy segura tienen en sus cabecitas. ¿Qué es una leyenda? Pues una leyenda es una historia inventada que explica un hecho real y que se transmite de generación en generación, ¿ya? Es decir, son relatos antiguos y que se fueron contando principalmente de forma oral, ¿ya? El abuelito le contó a su hijo y ese hijo a su otro hijo y así se fue traspasando de generación en generación, igual que los chismes. A ver, como por ejemplo, una leyenda nos puede intentar explicar cómo se originó un pueblo, por qué se han originado las lluvias y los truenos, por ejemplo, por qué algunos animales o plantas tienen ciertas características. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, en la región de Atacama, existe una leyenda que explica el origen de la ñañuca, su color y muchas otras cosas más, así que aprovecho de invitarlos a que la conozcan. Bueno, y además también nos puede explicar el origen de algunas montañas y ríos. Los personajes en una leyenda pueden ser personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo. Pueden ser animales, no sé si tan contentos como nuestros amigos acá, pero pueden ser animales. También pueden ser plantas y cualquier otro ser vivo que nosotros conozcamos de nuestra querida naturaleza. Su estructura es muy similar a la del cuento y también a la de la fábula, ¿ya? La leyenda posee un inicio en donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en donde se va a desarrollar. Luego tenemos el desarrollo. ¿Qué pasaba en el desarrollo? Muy bien, se presenta un conflicto, un problema, ¿cierto? Y por último, en el cierre, nuestros personajes generalmente dan solución a este conflicto y problema y terminan la mayoría de las veces con un final feliz. Muy bien, lo vas haciendo muy bien hasta ahora. ¿Cómo vamos? Fácil, ¿cierto? Miren, observen estas hermosas mariposas que tenemos aquí en la imagen. Miren esos colores tan lindos. ¿Por qué creen ustedes que las mariposas tienen estos colores? ¿Se imaginan ustedes algunas mariposas descoloridas? Bueno, para saberlo, los invito a que leamos la siguiente leyenda. Traten de seguir la lectura junto a mí. El título dice: Los colores de la mariposa. En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores les tocaba a ellas ser pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama flores de un día, y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices.
¡Wow! ¿Qué les pareció esta leyenda? Me gustaría preguntarles si dijimos que las leyendas explican el origen de algo. Acá, ¿qué nos tratan de explicar? Vamos, pensemos. Bien, nos tratan de explicar por qué las mariposas tienen esos colores tan lindos en sus alas. ¿Y por qué los tienen? ¿Qué pasó? Porque ahí decía que Dios no las pudo pintar. Entonces, ¿de qué forma ellas obtuvieron sus colores? Muy bien. Las amigas flores, muy bondadosas, les dijeron que se posaran sobre ellas, ¿cierto? Y como tenían la pintura fresca, ¡pum!, se contagiaron de esos hermosos colores. Entonces, una leyenda nos sirve para explicar hechos o cosas que suceden realmente, pero de una forma más ficticia, ¿ya? Tenemos acá una historia que no es real como la de un texto informativo, pero que sí nos trata de explicar un hecho real de una forma más divertida y entretenida. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño repaso. Hasta ahora hemos aprendido varios tipos de textos. ¿Recuerdan cuál fue el primero que aprendimos? Bien. Pocoyo está pensando y dice que sí. El primer texto que aprendimos fue el cuento, ¿cierto? Su propósito principal era entretener mediante historias inventadas, pero que nos sirven para entretenernos. Luego aprendimos sobre el texto informativo. ¿Cuál era el propósito del texto informativo? Muy bien, su propósito es informar. Y a diferencia del cuento, el texto informativo nos entrega información real. Luego aprendimos sobre la fábula. ¿Cuál era el propósito principal de la fábula? Porque se parece mucho a un cuento, ¿cierto? Tiene inicio, desarrollo, final. Sus personajes pueden ser animales igual que en el cuento, pero ¿qué es la diferencia? Algo nos deja. Muy bien, la fábula tiene como propósito principal dejarnos una enseñanza, y esa enseñanza lleva por nombre, bien, moraleja. Muy bien, los felicito. Luego aprendimos acerca del poema. El propósito del poema era, bien, expresar emociones y sentimientos. Y además el poema se diferencia de los demás textos, ya que este no está escrito en párrafos. ¿Cómo se escriben los poemas? Bien, los poemas están escritos en estrofas y versos y además tienen rimas. Y por último, el texto que hemos aprendido hoy es la leyenda, cuyo propósito era, muy bien, tratar de explicar hechos reales con historias inventadas, ficticias, un poco más entretenidas, ¿cierto? Muy bien, los felicito, han hecho un trabajo estupendo hasta ahora. ¿Ven que son niños tan inteligentes? Entonces, como lo han hecho tan bien, ahora ha llegado el momento de que hagan el trabajo de forma individual. Para ello van a trabajar en su texto Leo primero, tomo 2 y van a seguir las instrucciones del instructivo que les he enviado con anticipación. Así es que yo les mando un abrazo enorme, grande y cariñoso como cada día y nos volvemos a encontrar en una nueva clase. Chau, chau.